Bueno, aquí estamos nuevamente. Venos aquí. Bueno, esto es más o menos lo que habíamos dejado en el anterior videíto, el primero. Entonces, nos había quedado que la sumatoria de los valores agregados brutos es igual al producto. Si el valor agregado es bruto, el producto es bruto, y como lo hicieron los sectores internos, el producto bruto interno nos da 160. Ahora algunas cuestiones, algunas aclaraciones. Nosotros le vamos a mandar la foto del pizarrón anterior para que ustedes no se lo pierdan tampoco. Nosotros habíamos visto que tenemos el producto. Ahora, el producto es el valor agregado visto desde el sector productivo, digamos. Ahora, del producto visto desde el sector productivo se da a través de los valores agregados y se llama Producto Bruto Interno. Esto tiene que quedar bien claro. Ahora, si nosotros esto lo vemos desde quién recibe el producto, es decir, qué recibe cada factor productivo, entonces se llama ingreso. Entonces el producto es igual al ingreso de cada uno de los sectores que participaron en su conformación. Entonces, si el producto es bruto, el ingreso es bruto. Y si es interno, es interno. Es el mismo valor, son dos caras de la misma moneda. Simplemente que acá lo vemos desde el punto de vista del sector productivo y acá lo vemos desde el punto de vista de quien lo recibió. Si nosotros queremos determinar qué sectores recibieron el ingreso, lo único que tenemos que hacer es hacer la suma horizontal de cada uno de los que son similares, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, teníamos salarios 10, 20 y 15. Entonces tenemos salarios, tenemos renta y tenemos beneficio. Estos son los que reciben ingresos: los trabajadores, los dueños de la tierra y los empresarios. Sumamos horizontalmente en ese cuadro que hicimos recién. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuánto suman los salarios? 45. ¿Cuánto es la renta de la tierra? 15. ¿Y cuánto es el beneficio? 100. Si esto está bien, me tiene que dar los 160, ¿verdad? Y efectivamente, esto suma 160. Como decimos, son dos caras de la misma moneda. Digamos, lo que se genera se reparte. Ahora, cada una de estas partes en que está dividida la riqueza generada corresponde a una clase social. Entonces, los trabajadores reciben 45, los sectores agrícolas reciben 15 y los sectores empresariales 100. Si nosotros quisiéramos hacer acá una forma de cómo se distribuyó esa riqueza, nosotros lo que vamos a hacer es un gráfico circular. Entonces, si hacemos un gráfico circular, vamos a ver que la riqueza se distribuyó, todo ese círculo es toda la riqueza generada. ¿Cómo se distribuyó? 45 fueron para los salarios, 15 fue para la renta y 100 fue para los beneficios. Eso que ven ahí son las porciones que recibe cada uno de los que participaron en la creación de valor. Esto no es otra cosa que la famosa distribución del ingreso, que tanto hablamos.
Esta es la famosa distribución del ingreso. ¿Cómo se distribuye el ingreso? En este año específico, en este ejemplo específico, así. Un pedazo grande de la torta se lo lleva el empresario, otro pedazo de la torta se lo lleva el dueño de la tierra y otro pedazo de la torta se lo llevan los trabajadores, los salarios. Ahora, acá nosotros vimos todos los sectores productivos, pero tiene que aparecer un gran actor aún. Hay un actor en la economía que juega un rol fundamental. Ese actor es el Estado. Ahora, el Estado no tiene precios de mercado, no tiene costos de producción. No se maneja su contabilidad de la misma manera que de las empresas que nosotros vimos recién de los sectores. Entonces, ¿cómo no tiene beneficios el Estado? Entonces, ¿cómo podemos contabilizar? Y esto se discutió mucho entre los que armaron los manuales de cuentas nacionales. ¿Qué parte del Estado podemos tomar para decir que podemos sumárselo al valor agregado, al Producto Bruto Interno? Entonces se llegó por convención a que el Estado se le iba a sumar la parte que correspondía a su gasto en salarios, en recursos humanos. Entonces, si nosotros ahora suponemos que el Estado agrega 10 pesos, digamos, por el pago a sus trabajadores, el Producto Bruto Interno va a ser de 170. Y los salarios van a irse a 55. Entonces, ahora el nuevo valor del Producto Bruto Interno son 170. Ahora, este Producto Bruto Interno está a precios básicos. ¿A qué se llama en la jerga precios básicos? Se llama en la jerga precios básicos a los precios que tiene los bienes y servicios producidos y que no tienen todavía incluido la parte que el Estado le agrega, que no es otra cosa que los impuestos indirectos. Entonces, el Producto Bruto Interno a precios básicos más los impuestos indirectos nos va a dar el Producto Bruto Interno, pero esta vez, en vez de ser a precios básicos, es a precio de comprador. Es lo que pagamos nosotros por los productos. Estos impuestos indirectos están netos de subsidios. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Estado puede subsidiar a la producción. Esos subsidios a la producción ya están restados dentro de lo que es los costos de producción. Por lo tanto, lo único que se suma son los impuestos indirectos. Y los impuestos indirectos no son otra cosa que los impuestos al consumo. Los que ustedes conocen fácilmente reconocibles, por ejemplo el IVA. El IVA es un impuesto indirecto. Es un impuesto que se le pone al precio final del bien que se quiere adquirir, digamos. Y ese impuesto indirecto aumenta el precio de mercado que nosotros pagamos. O sea, los costos de producción están a precios básicos, más los impuestos nos dan a precio de comprador, mercado. ¿Sí? Entonces, esto es bueno tenerlo en cuenta. En la bibliografía que ustedes tienen, fíjense en cualquiera de los dos que le mandamos, del último año del 2019 o primer cuatrimestre del 2020, estoy hablándole de estos materiales, ¿ven? De este material, perdón, la artesanía, ¿ven? Este material que ustedes lo tienen en la bibliografía. Fíjense el cuadro 4, y en el cuadro 4
queda muy claro. El valor agregado a precios básicos o producto bruto a precios básicos, más los impuestos indirectos, ahí les da el Producto Interno Bruto a precios de comprador. Esto está en ese cuadro 4, de ahí lo pueden sacar. Para que lo entiendan, les expliqué esto. Ahora, entonces, si el Producto Bruto Interno está a precios básicos y a precios de mercado. Son todos impuestos indirectos. Estos impuestos indirectos son una de las dos grandes ramas de impuestos que hay. Vamos, la de indirectos y la de directos. Las de indirectos básicamente gravan el consumo. Están incluidos en el precio del bien o del servicio que nosotros vamos a tomar, a adquirir, a comprar, a consumir o alquilar. Digamos, están en ese precio. Y los impuestos directos no nos castigan directamente a los consumidores, sino que son impuestos al patrimonio, impuestos a la renta, impuestos a la riqueza. No sé, un impuesto directo actual sería el impuesto a las grandes fortunas que se quiere poner por única vez. Sería un impuesto directo, porque solo castigaría a los 11.000 grandes millonarios que tiene este país y que son el 0,02% de la población, digamos. No vamos a hablar ahora de eso, vamos a hablar más adelante de eso, de si está bien, si está mal, si tienen tanto, por qué protestan. Esa es otra discusión. Lo que yo les digo es que los impuestos directos son como ese impuesto. El impuesto al patrimonio, el impuesto a la riqueza. Son esos impuestos que pagan los que tienen propiedades, los que tienen bienes personales, digamos. Ahora, los indirectos los pagamos todos. El IVA, el impuesto al tabaco, el impuesto a los bienes suntuosos, como puede ser, sí, no se rían, como puede ser un jabón de tocador o un desodorante, eso tienen impuestos encima. El vino, impuesto al alcohol. O sea, hay un montón de impuestos que nosotros pagamos que no sabemos. Por ejemplo, los cigarrillos, para los que fuman. El 68% del precio de un paquete de cigarrillos son impuestos. El costo de producción son el 32% restante. Digamos, ese 68% es impuesto indirecto. ¿Por qué? Porque lo paga el fumador. Ahora, ¿cuál es el problema del impuesto indirecto? Que no diferencia. Si uno de esos 11.100, 11.200 ricos fuma LM, Marlboro, no sé, Parisien, que era lo que fumaba yo en mi época de fumador, paga lo mismo de impuestos que pagaba yo. O que puede pagar el recuperador urbano que anda tratando de perrearla como puede para comer a fin del día. Entonces, si todos fumamos los mismos si todos fumamos los mismos cigarrillos, todos pagamos lo mismo. Entonces, es un tema, ¿sí? Es un tema a tener en cuenta. Es un impuesto injusto, porque lo pagamos todos independientemente del nivel que tenemos en la escala social. En cambio, el impuesto directo es un impuesto justo, porque paga más el que más tiene. Permiso, me voy a mojar un poco el larguero. Entonces, hay que tener en cuenta esto de los impuestos, ¿sí? No es así nomás el tema de los impuestos. El Producto Bruto Interno, entonces, es lo que le expliqué. Ahora, quiero que tengan en cuenta esto, que es una especie de resumen del cuadrito que vimos antes. La producción bruta, recuerdan que nos daba 560, menos los insumos intermedios, algunos le llaman consumos también intermedios. ¿Qué es eso que nosotros lo redondeamos en rojito y dijimos esto está duplicado? Porque fíjense que es un consumo intermedio. Eso es si le restamos los consumos intermedios o insumos intermedios a la producción bruta, ahí tenemos el producto bruto. ¿Sí? Es un concepto a tener en cuenta. Así las cosas, nosotros, una última cosita sobre esto, es que los factores productivos son
tomados como tales, es decir, independientemente de la propiedad de la empresa. ¿Qué quiero decir con esto? Si la empresa que hizo pan, si el molino que hizo la harina, si el comercio que lo distribuye o el mayorista son residentes, los dueños de otros países, es decir, tienen capital accionario en el exterior o todo eso, no está contabilizado en eso, ahí se toma solo por sector productivo. Ahora, hay, sobre todo en nuestra economía, hay mucha producción de bienes y servicios que está en manos de corporaciones. Esas corporaciones, ¿qué hacen? Son las que vienen, invierten, tienen ganancias y después ¿qué hacen? Las ganancias las llevan, las sacan del país y se las llevan a los dueños, que obviamente son los que tienen las acciones en el exterior. Entonces, si al Producto Bruto Interno le restamos esto que yo les digo, que ustedes lo van a encontrar como renta neta a factores del exterior o pago neto a factores del exterior, renta neta a factores del exterior, el Producto Bruto Interno ya deja de ser interno y se transforma en lo que llamamos Producto Bruto Nacional. ¿Cuál es el concepto de Producto Bruto Nacional? Es lo que queda dentro del país para ser reutilizado una vez que los factores se llevaron parte o todo o mucho de los beneficios con mayor o menor reinversión. La historia nos dice últimamente que hay muy poca reinversión y hay mucha pago en estos factores. Esta renta neta de factores hay dos componentes principales y ya casi termino con este videito. Uno son las utilidades distribuidas a los accionistas del exterior de esas empresas. Y la otra son los intereses por deuda externa tomada, por el sector público o por el sector privado. En épocas de alta extranjerización y mucho endeudamiento, como pasó en los 90 o como pasó en estos últimos 4 años, esto es una cifra muy importante. Se va del país. Y cuanto más se va de esto, menos nos queda a nosotros para la reinversión, para la generación de actividad económica, para la creación de empleo y para el incremento de la riqueza en nuestro territorio, nuestro país. Es lo que pasa en las economías muy extranjerizadas, con mucha deuda externa. ¿Sí? Nos queda un próximo videito y ya terminamos. Nos vemos en unos minutitos.